Muy buenas tardes, colegas y amigos, todos de ALAP. Desde Panamá, con mucho agrado, mi nombre es Cleveland Beckford. Tengo el placer de darles la bienvenida a este último día del simposio acerca de cateterismo intermitente, un mundo de fascinantes detalles. Tengo hoy el honor de presentarles a nuestro panel de expositores, que como verán ustedes cubren expositores de toda América Latina. Vamos a tener la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a la doctora Jocelyn Sánchez, uróloga del Salvador. Jocelyn es uróloga y urodinamista, coordinadora de la unidad de piso pélvico y responsable del programa de vejiga neurogénica de lesionado medular del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Jocelyn además es ex jefe del Servicio de Urología del Hospital Militar Central y es presidente de la Asociación de Urología del Salvador. Gracias, Jocelyn. Ella nos va a estar hablando acerca de la alergia al látex y de los aspectos que tienen que ver en este sentido con nuestros pacientes en cateterismo intermitente. También contamos hoy con el doctor César Yair Ramos Cavazos. El doctor Ramos Cavazos es dermatólogo, formado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y dermatólogo del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la ciudad de Monterrey. El doctor César, además de ser docente, es entusiasta del deporte, es músico, y van a ver ustedes que nos va a dar aspectos muy importantes acerca del cuidado de la piel en los pacientes que hacen cateterismo intermitente. Gracias, César, por tu participación. Tenemos también nosotros al doctor Fernando Álvaro Farfán. Fernando es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Urología, urólogo de La Paz, que tiene además diplomado en psicopedagogía, en planificación, evaluación y gestión de educación superior en la salud. Fernando siempre ha sido un entusiasta de los aspectos de cateterismo intermitente en estos pacientes en América Latina, pertenece a múltiples sociedades y él nos va a estar hablando acerca de aspectos que tienen que ver con la profilaxis en estos pacientes de cateterismo intermitente. Gracias, Fernando, por darnos estos detalles que van a ser, estoy seguro, de mucho interés para manejar nuestros pacientes. Tenemos también a la doctora Joana Muriel Aguayo. Joana es uróloga de la ciudad de Quito. Joana se formó en urodinamia y en uroneurología y uroginecología en la Universidad Autónoma de México, en el Hospital Español. Y además funge en el área de urodinamia en las clínicas de urología allá en esa hermosa ciudad de Quito. Pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Urología y a múltiples sociedades internacionales. Joana nos va a hablar acerca de cómo el paciente con cateterismo intermitente es dependiente de su cuidador y cómo vamos a manejar o podemos manejar nosotros esta relación tan importante. Y por último, pero no menos importante, la doctora Wanda López Gunter. Wandita, como todos la conocemos, es fellow en investigación en urología femenina en la Universidad de California, UCLA, y además trabaja en el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Caracas, donde dirige la unidad de urodinamia y curso de ampliación urodinámica. Bandita nos va a estar hablando acerca de la morbilidad de la sonda permanente en nuestros pacientes que hacen cateterismo intermitente. Bandita, herrliche willkommen, bienvenida y gracias por tu aporte. Como pueden ver ustedes, tenemos un panel de lujo. Disfruten la tarde, numerosos aspectos y detalles acerca del cateterismo intermitente. Y nuevamente, desde Panamá, en nombre de ALAP, les doy la más cordial de la bienvenida. Buenas tardes. Hola a todos, yo soy la doctora Jocelyn Sánchez, soy uróloga del Salvador y estoy muy feliz de poder participar en el simposio
además de representar a la Asociación Urológica de Centroamérica y el Caribe. Voy a hablarles acerca de la alergia al látex, diagnóstico y manejo en vejiga neurogénica. El látex es un caucho natural. El 98% proviene del árbol de Bea brasiliensis, el cual originalmente lo encontramos en el Amazonas, pero actualmente también lo podemos encontrar en regiones tropicales y subtropicales. Actualmente el 90% del látex proviene de Asia. Lo podemos encontrar tanto en estado líquido como en estado sólido. El látex natural preservado, que puede ser preservado concentrado, es el que encontramos en múltiples objetos, tanto del uso cotidiano como a nivel hospitalario. Y cuando este es coagulado y transformado, pues se convierte en caucho o sólido, que se ocupa para neumáticos, tubos, etc. Dentro de la composición del látex encontramos proteínas, lípidos, resinas, agua. Tiene 240 péptidos. Los principales son la edeína y la evamina. 50 de estos se van a unir a la inmunoglobulina E. La característica alergénica del látex la da el factor de elongación del hule FB. Encontramos 11 tipos. El FB1 y el B3 son los que participan en las reacciones de pacientes con espina bífida. El B2, el B4, el B5 y el B6 se han asociado a las reacciones alérgicas de trabajadores sanitarios. Desde 1600 a.C. encontramos artículos elaborados con látex. En México se encontraron unas bolas de hule que se hicieron con una mezcla de ciertas sustancias que lograban darle la forma y la elasticidad. En 1927 se reporta el primer caso de una reacción alérgica al caucho natural. En el 79 hay urticaria por látex. Y en el 84 encontramos el primer caso de anafilaxia por guantes quirúrgicos. En 1989 se menciona que 2 niños con espina bífida presentaron anafilaxia durante la inducción de la anestesia, y en el 91 ya encontramos la primera muerte por anafilaxia debido a la alergia al látex. En este mismo periodo, en Estados Unidos, los hospitales reportan que 1 de cada 8 niños con espina bífida presenta anafilaxia durante la cirugía. La alergia al látex se ha convertido en una verdadera epidemia con una mortalidad muy importante. A partir de los 80, las recomendaciones para la prevención del VIH y otras enfermedades infecciosas hicieron que se realizaran o se formaran más productos con látex. Esto generó mayor demanda, con menor calidad y más alergénicos. Estos estudios nos han podido dar un mejor conocimiento y diagnóstico sobre el problema clínico del látex. Tenemos que en la población general vamos a encontrar la alergia al látex en el 1%, de los cuales el 70 al 90% van a ser mujeres. Tenemos ya grupos bien identificados de riesgo, como son los trabajadores sanitarios, donde encontramos la alergia al látex entre el 2.5 y el 17%. Pacientes con atopia y dermatitis de contacto también es un grupo de riesgo. Los operarios de fábricas de látex presentan alergia entre el 6 y el 11%, y los niños con espina bífida y anomalías urogenitales, dependiendo de la serie, pues la frecuencia va de entre el 10 al 60%. La naturaleza del látex es compleja y es una mezcla alergénica que depende de las variables químicas, inmunológicas y epidemiológicas. El único factor de riesgo es la exposición repetida al producto. ¿Qué reacciones nos puede dar el látex? Reacciones irritantes de contacto, que es la más frecuente, dura de minutos a horas y no está mediada inmunológicamente. Se da por la exposición a guantes o productos químicos. Podemos tener hiperemia, prurito y ardor en el sitio de contacto. También tenemos reacciones tipo 4 y tipo 1. La tipo 4, que es la de hipersensibilidad mediada por células, retardada y generada por los linfocitos T sensibilizados. Si la exposición es repetida, inicia a las 48 o 72 horas. Lo que tenemos es eritema, vesículas, descamación.
La reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E es inmediata. La reacción es más grave, tiene mayor morbo y mortalidad. Se da de minutos a horas y requiere de sensibilización. Podemos tener urticaria, angedema, rinoconjuntivitis, asma bronquial y anafilaxia. El síndrome fruta látex también se da, que es una reacción cruzada con el banano, aguacate, fresas, cítricos y todas estas frutas. Las personas alérgicas a estas frutas tienen riesgo de ser alérgicos al látex en un 11% y los que son alérgicos al látex tienen riesgo a estas frutas en un 35%. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Tenemos la exposición o contacto, ya sea directa o por inhalación del polvo que contiene látex, y podemos tener reacciones leves a moderadas, que rápidamente pueden pasar a ser sistémicas, que son más dramáticas, como la urticaria generalizada, sibilancias, tos, edemas, periodicarios, anafilaxia. En los pacientes con espina bífida, la manifestación más frecuente es la urticaria. Se menciona que los productos de caucho que no son médicos, como los neumáticos, contienen pocos alergenos debido al calentamiento prolongado durante la fabricación y el uso de disolventes químicos, por lo tanto, no parece necesario evitar el contacto. Sin embargo, todo aquel producto que ha tenido inmersión con poco calor y un tiempo de vulcanización mínimo, sí tiene un alto riesgo alergénico. ¿Y cuáles son? Los guantes, los condones y los catéteres. Los catéteres que son ampliamente utilizados por urología, ya sea para sondas permanentes o cateterismo intermitente. Recordemos que las sondas que ocupamos no solamente están hechas de látex. Tenemos catéteres sin recubrimiento que son elaborados con cloruro de polivinilo, el PVC, las sondas Nelaton, algunas que no tienen PVC, las de silicona o las de teflón. Y de los catéteres hidrofílicos recubiertos también están hechos de PVC, con esta capa en la superficie del catéter de polivinil pirrolidona, que tampoco nos da reacción alérgica ni cruzada al látex. Los catéteres de urodinamia son elaborados con PVC o silicona. Sin embargo, no debemos de obviar el preguntarle a los proveedores cuál es el material del que están hechos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues la historia clínica es básica porque tenemos que identificar al paciente en situación de riesgo. Cuando tenemos pacientes que generan urticaria local solamente con el contacto a los guantes de látex, pues ese es el mejor valor predictivo positivo. En los niños es muy sugestivo el angioedema peribucal que ocurre tras ingerir globos de látex. Y si tenemos pacientes que nos han dado cuadros de anafilaxia intraoperatoria o de anafilaxia en el transcurso de exploraciones con guantes o sondas de látex, pues debemos de sospecharlo. Hay pacientes que nos refieren antecedentes de reacciones adversas con alimentos como los plátanos, las castañas, los aguacates y los kiwis. El diagnóstico más fiable es el prick test. El mayor inconveniente es la carencia de un extracto de látex estandarizado y validado. Esta consiste en colocar en la piel del antebrazo una punción con una lanceta y esperar la reacción que tenga. Podemos hacer pruebas de provocación cutánea, en donde colocamos un guante de látex en una mano y un guante de vinilo en el otro, que nos va a servir de control. Al cabo de 15 minutos se retiran los guantes y si encontramos lesiones abonosas, pues la prueba es positiva. También puede ser el frotamiento, que no es nada más que frotar un guante de látex sobre el antebrazo por 30 segundos y observar si se producen abones, y esto pues da la positividad de la prueba. Si queremos, también podemos hacer la determinación de inmunoglobulina E especial a través del RAS, CAP o ALASTAT, que son marcas comerciales. La principal ventaja es su seguridad y comodidad. El inconveniente es la rentabilidad diagnóstica. También podemos hacer provocaciones nasales o bronquiales utilizando polvillo de almidón de maíz que proviene de guantes o usando un extracto de látex. Importante que no se recomienda tamizar pacientes antes de procedimientos quirúrgicos si no hay una historia sugestiva de sensibilización. El tratamiento, pues la inmunoterapia con vacunas alergénicas, ya sean subcutáneas o sublinguales, demuestran
una gran eficacia. Dentro de las medidas preventivas, pues lo ideal sería evitar el contacto con el alergeno. El problema es que, dada la gran cantidad de productos que contienen látex, pues eso se hace prácticamente imposible. Debemos de establecer normas para evitar el látex en pacientes con riesgo de sensibilización, como cuáles: evitar el látex desde la primera cirugía en niños con espina bífida o con otras malformaciones de los aparatos urinarios, genitales u óseos. El 85% de los pacientes con espina bífida van a sobrevivir hasta la edad adulta, y para ellos, dentro de las afecciones secundarias, la alergia al látex sigue siendo un problema en su vida. Si el paciente es alérgico al látex y ya lo identificamos, pues lo ideal es que tenga un brazalete de alergia. En todos los hospitales debería haber una creación de protocolos para la atención médica del paciente alérgico al látex y para prevenir la alergia en los profesionales sanitarios. Si tenemos que utilizar látex, que sean guantes de alta calidad, que tienen pocos sensibilizantes, en tareas que realmente son insustituibles. Y también podemos usar guantes de polímeros sintéticos. Esos no tienen la efectividad de barrera que tienen los guantes de látex, por lo que se recomienda que se utilicen 2 guantes. También tenemos que tener o contar quirófanos sin látex, en donde el paciente que va a ser sometido a cirugías deba ser el primero del primer caso del día, o también si se le va a hacer algún procedimiento, pues ser el primero del día. También anestesia debe disponer de un protocolo describiendo el equipo, la puesta en marcha y el manejo de los pacientes que son sensibles al látex. Aun cuando la premedicación no es una alternativa, esta siempre debe de estar recomendada antes de cada cirugía. Debemos de distinguir entre los términos libre de látex, que indica que el producto no es manufacturado con látex natural, y aquel que es de uso seguro, es decir, el producto de látex natural controlado bajo normas y estándares que no produce riesgo para pacientes alérgicos por contacto directo o inhalación. Generalmente son los productos del caucho o del látex sólido. Aquí tenemos una lista de todos los objetos que contienen látex y la forma en la que podemos sustituirlos por otro tipo de material. Recordemos que un ambiente seguro es el que reduce el riesgo de desarrollar sensibilización por medio de una eliminación significativa de la exposición al látex. Como conclusión, sabemos que la alergia al látex es un cuadro que puede estar presente en el paciente neurogénico, y recordemos que el paciente neurogénico puede ser con antecedentes de espina bífida o no. Tenemos que identificar grupos de riesgo y evitar la sensibilización. Y también debemos de crear protocolos de manejo en los diferentes niveles de atención, tanto que vayan dirigidos a madres o padres, cuidadores, al personal de salud. También debemos recordar que la implementación de estos protocolos siempre va a ser mucho más económico que el manejo hospitalario de esta patología. Bueno, eso era lo que yo les traía. Muchas gracias y espero haber cubierto algunas de las expectativas que se tenían sobre la charla. Muchas gracias. Muy buenos días, continuando con el simposium de cateterismo intermitente, me presento, yo soy el doctor César Jair Ramos Cavazos, soy médico dermatólogo del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México, y el tema del cual voy a hablar es cuidados de la piel en el paciente incontinente. Esta es la agenda de la charla del día de hoy, y a manera de introducción tenemos que el daño cutáneo asociado a humedad, abreviado MASD, pues tiene diferentes presentaciones clínicas, siendo la dermatitis asociada a incontinencia, abreviada IAD, pues es el tema de la charla del día de hoy.
Tenemos también la dermatitis intertriginosa, las dermatosis asociadas a humedad perilesional y las dermatosis periestomales. Tenemos que la dermatitis asociada a incontinencia es secundaria a la exposición continua a humedad que produce inflamación, que clínicamente se traduce en eritema, edema y formación de ampollas y disrupción de la barrera cutánea, con infección o sobreinfección de los tejidos blandos por bacterias o por hongos principalmente. En esta gráfica, en este esquema, se resume pues cómo hay un irritante que da lugar a disfunción de la barrera cutánea, inflamación, irritación y prurito con escoriaciones secundarias que da lugar a perpetuación de este ciclo de retroalimentación positiva. En este esquema representamos la función de la barrera de la piel normal, en la cual tenemos una barrera de sebo natural que mantiene un pH natural entre 4 y 5. Asimismo, los corneocitos, los desmosomas, uniones intercelulares y los lípidos intracelulares también forman parte de esta barrera cutánea. Tenemos como el ambiente húmedo pues interrumpe la función de barrera que favorece la entrada de irritantes ambientales o nocivos y estimula más inflamación con sobreinfección principalmente por estos microorganismos que habitan habitualmente la piel. Y pues la restauración de la barrera cutánea debido al uso de emolientes o hidratantes protege principalmente de la urea y el amoníaco que se encuentran en la orina en el paciente incontinente. Antes de hablar de los factores contribuyentes de la dermatitis por incontinencia, tenemos que hablar de las principales funciones de la piel, que son principalmente la protección contra factores físicos y químicos, que son dañinos, por supuesto. Y vamos a hablar primero sobre los factores extrínsecos y los factores intrínsecos, que vamos a hablar más adelante. Los factores extrínsecos más importantes son la presencia de heces y orina, que alteran el pH, la fricción y la infección secundaria. En el caso de la incontinencia, el principal irritante químico pues, es el amonio, que es producto de la degradación de la urea por la enzima ureasa, que da lugar a un shift o cambio en el pH, y pasa de ser ligeramente ácido a neutro o alcalino, lo cual es dañino, por supuesto. Altera el manto ácido de la piel, produce una disminución de la cohesión del estrato córneo y pues altera la función de barrera. Produce asimismo alteración de la flora y pues activación de las enzimas fecales que producen aún más daño en la función de barrera de la piel, principalmente las proteasas y las lipasas. La fricción es otro factor extrínseco bien importante, ya que el ambiente húmedo pues aumenta ese coeficiente de fricción y los cuidados excesivos como la fricción vigorosa pues también pueden exacerbar el cuadro clínico. Los factores intrínsecos, el más importante pues es la edad, lo cual pues correlaciona con la mayor incidencia de este cuadro clínico en prematuros, donde la función de barrera no está suficientemente desarrollada, y en ancianos, donde el recambio celular se encuentra disminuido, hay una poca reparación de las heridas, hay disminución de las fibras elásticas y una piel más seca. Asimismo, el sistema inmunológico de esos pacientes se encuentra alterado. Tienen múltiples comorbilidades, principalmente la diabetes mellitus, y hay uso crónico de múltiples medicamentos, entre los cuales se pueden encontrar pues, los corticosteroides. Todos estos factores entran en la llamada dermatoporosis, que es bastante frecuente en pacientes de 65 años o más. Y otro factor intrínseco bien importante pero inconsistente es la dermatitis atópica, sobre todo en pacientes jóvenes. En este esquema pues, se resume la etiología del paciente, en este caso con disfunción de barrera cutánea, por alteraciones principalmente en el microambiente inmediato con la humedad, la presencia, por ejemplo, de las heces y el lavado frecuente, que predispone principalmente a disrupción de la barrera cutánea, con sobreinfecciones y pues esta dermatitis por incontinencia es el resultado de todos estos factores que contribuyen principalmente a este cuadro clínico. La presentación clínica es bastante variable, puede ser desde eritema o enrojecimiento persistente y difuso, el edema y las pápulas, vesículas y ampollas. En esta imagen se aprecia pues un eritema intenso en esa zona característica, en esta otra se aprecian algunas pápulas y vesículas perilesionales y en esta otra se observa principalmente una alteración más importante con la presencia de ampollas y erosiones que predisponen más a sobreinfección bacteriana y fúngica. Hablando de sobreinfecciones, estas pues principalmente dan lugar a un empeoramiento del cuadro clínico y se pueden asociar a sintomatología sistémica y siempre se recomiendan tomar cultivos de secreción. Respecto a sobreinfecciones, en esta imagen se resumen algunos de los datos clínicos que pudiesen aumentar la certeza diagnóstica de una sobreinfección por bacterias, siendo principalmente el mal olor, el incremento en el tamaño de la herida, la presencia de un exudado incrementado o purulento, lo que más nos llevaría a sospechar sobre una sobreinfección bacteriana, y la confirmación se llevaría a cabo principalmente mediante la toma de cultivos para encontrar el agente causante de la sobreinfección, que principalmente es Staphylococcus aureus, o un estreptococo betabolítico del grupo A, pero también podría dar ideas sobre el mejor antibiótico que podemos utilizar para tratarlo mediante pruebas de sensibilidad.
Y en el caso de esta otra imagen, también alguno de los factores o alguno de los elementos que nos darían mayor sospecha de una sobreinfección bacteriana son, por ejemplo, la presencia de una escama fina, blanquecina o la presencia de estas pápulas o pústulas perilesionales. La confirmación, pues es obviamente un examen directo, un KUH más estudio de cultivo de sensibilidad. Respecto a severidad, pues hay múltiples grupos de investigación que han tratado de categorizar la severidad de la dermatitis por incontinencia, sin embargo es muy heterogéneo. Tenemos este grupo por Beckman y colaboradores en el que hay 3 clases o 3 categorías de dermatitis por incontinencia, siendo la categoría ser un paciente incontinente pero con piel intacta, una categoría 1 una forma leve con eritema y edema pero sin disrupción de la función de barrera de la piel, y una categoría 2 en la que hay una forma más severa con vesículas, ampollas y erosiones. Y este otro grupo de investigación pues logró categorizar en 2 grandes grupos, el 1 y el 2, siendo el 1 aquel eritema persistente sin signos de infección en el caso del 1A, o bien la presencia de signos de infección en el 1B, y en el caso de la categoría 2 cuando hay disrupción de la función de barrera cutánea sin signos de infección o con signos de infección en el grupo 2A y en el grupo 2B respectivamente. Los diagnósticos diferenciales son múltiples e incluyen principalmente una historia clínica detallada para poder llevar a cabo un diagnóstico diferencial correcto. Por ejemplo, esta imagen representa una psoriasis inversa, en el que la historia clínica o la presencia de alteraciones unguiales y de la piel cabelluda también afinaría el diagnóstico, una enfermedad de paquete extramamaria, en una paciente pues, de 65 años o más, con este cuadro clínico recalcitrante tratamiento convencional, en el que la toma de la biopsia pues, es sumamente importante. Este otro cuadro clínico pues, es una cándida, con estas pústulas, este eritema intenso y estas lesiones satélites pues, nos inclinarían más al diagnóstico, y esta paciente con Hailey-Hailey, que es el pérfido crónico benigno familiar, en el que la historia clínica de este cuadro de larga evolución pues nos inclinaría más hacia ese diagnóstico que hacia una dermatitis por incontinencia. Respecto a prevención y manejo, nada más enfatizar la alta prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, la importancia y los costos de esta enfermedad pues seguirá creciendo en el futuro próximo, y pues el mantenimiento de la barrera cutánea mediante el uso de dermolimpiadores, emolientes y cremas de barrera y otros productos es esencial para prevenir esta patología. Existen revisiones, por ejemplo esta de Cochrane, en el que la evidencia no es tan fuerte. Generalmente las recomendaciones de prevención y de manejo son basadas en recomendaciones de expertos. Respecto al manejo de la causa es lo más importante. Hay que evaluar el sistema o aparato genitourinario y el aparato gastrointestinal para poder llevar a cabo el manejo de la incontinencia y el recambio continuo del material producto de la incontinencia. La evaluación seriada es clave, ya que el patrón de continencia puede cambiar en el curso del tiempo. El uso de dermolimpiadores es bien importante, sobre todo que sean suaves, con pHs ligeramente ácidos. Los jabones convencionales tienen un pH alcalino y esto puede empeorar el cuadro clínico, es bien importante. Evitar la limpieza frecuente y vigorosa, ya que esto se ve, por ejemplo, en pacientes que se encuentran hospitalizados y que tienen pues, limpiezas frecuentes y vigorosas que tienen un aumento en la frecuencia de la enfermedad. Se prefieren aceites y espumas de ducha sobre las barras de jabón, y es importante no tallar durante y después del baño. Respecto a los emolientes, el vehículo tiene que ser el apropiado, es decir, se prefieren cremas sobre ungüentos que producen menos oclusión. La cantidad tiene que ser la apropiada, es decir, no poner un exceso de emoliente para poder evitar así la maceración. La frecuencia tiene que ser la apropiada, 1 o 2 veces al día, y pues la forma de aplicación también tiene que ser correcta. Nunca tallar, únicamente hacer movimientos circulares con las manos. Respecto a las cremas de barrera, tenemos que son sustancias que evitan la penetración de un agente irritante o alergeno, restauran la función de barrera o el estrato córneo y pueden ser emolientes o humectantes en función de la naturaleza química, siendo los emolientes aquellos que son lipofílicos y los humectantes aquellos que son hidrofílicos, siendo ejemplos de, por ejemplo, los hidrofílicos, la dimeticona, y de los lipofílicos, por ejemplo, el óxido de zinc. Respecto al estado nutricional, hay que optimizar sobre todo el consumo de proteínas y la ingesta de vitaminas para poder llevar a cabo pues, una correcta curación de las heridas, y esto previene y mejora la respuesta a tratamiento en pacientes con dermatitis asociada a incontinencia. Y bueno, un protocolo terapéutico recomendado sería, por ejemplo, utilizar un dermolimpiador correcto que sea suave en aceite o en espuma cada 24 horas. Es importante no tallar, secar completamente usando una toalla sin tallar, únicamente haciendo toques ligeramente con una toalla, usar cremas de barrera cada 12 horas o agentes secantes como el sulfato de aluminio o el acetato de calcio con gasas estériles, y evaluar la piel repetidamente. Es importante individualizar el tratamiento en función de la presentación y la categoría clínica de la enfermedad.
Algunos signos de infección fúngica y que justificarían la utilización de tratamiento antifúngico tópico como el miconazol, clotrimazol, econazol, oxiconazol cada 12 horas. Es importante mantener el tratamiento por 2 a 3 semanas o hasta que resuelva la dermatosis. La nistatina es solo efectiva en el caso de una infección por cándida. El fluconazol de 100 a 200 miligramos cada 24 horas por una semana se recomienda únicamente en infecciones fúngicas resistentes y la toma de cultivo siempre es recomendada. Asimismo, en el caso de sobreinfección por bacterias, la utilización de mupirocina o eritromicina tópicos son recomendados, así como la toma de los cultivos, y en el caso de una infección locorregional importante o recalcitrante a tratamiento tópico o con signos o síntomas sistémicos de infección, se recomienda la utilización de amoxiclav, cefalosporinas de primera generación, y si hay alergia a la penicilina se recomienda la clindamicina, con evaluaciones a las 72 horas para ajustar antibiótico terapia en función de los resultados de los cultivos y considerar hospitalización en el paciente si no hay mejoría clínica. A manera de conclusiones, tenemos que la dermatitis asociada a incontinencia es secundaria al contacto con la orina o la materia fecal y tiene diferentes presentaciones clínicas. La presentación clínica habitual es eritema, maceración y formación de fisuras, pero las infecciones secundarias por bacterias o por hongos pueden modificar el cuadro clínico. La dermatosis asociada a incontinencia deberá diferenciarse de otros cuadros clínicos similares. Pueden coexistir con úlceras por presión y tienen medidas preventivas y terapéuticas similares. Y finalmente, los principales principios de prevención y tratamiento de la dermatitis o dermatosis asociada a incontinencia son el manejo de la incontinencia, el uso de dermolimpiadores, la hidratación y el uso de productos o cremas de barrera. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes y buenas noches. Agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Piso Pélvico, la Sociedad Colombiana de Urología y en especial al doctor Alejandro Tarazona por la iniciativa de incursionar en un tema que requiere un abordaje multidisciplinario y consensuado en protocolo definido y difundido, como veremos más adelante. No tengo conflicto de intereses. Cuando uno hace la revisión de los artículos se encuentra muy poca cantidad de publicaciones sobre el tema y la mayoría con bajo nivel de evidencia, siendo esta opinión de expertos sobre todo. La Asociación Americana de Urología recomienda el cateterismo intermitente para mantener los volúmenes de la vejiga por debajo de 500 ml, con el fin de preservar la función renal y prevenir las infecciones urinarias. Las guidelines de la Asociación Europea de Urología tienen un nivel de evidencia 3 y una recomendación fuerte, donde el cateterismo intermitente es el tratamiento preferido para los pacientes que no pueden vaciar eficazmente la vejiga con relación al cateterismo transuretral permanente y el cateterismo suprapúbico. Por otro lado, con una recomendación fuerte, también indica que se instruya minuciosamente a los pacientes sobre la técnica y los riesgos del cateterismo intermitente. Originalmente, en 1966, Goodman y Frankel propusieron el cateterismo intermitente estéril con el uso de guantes estériles, sustancias antisépticas para el meato, campos estériles, que en la actualidad está destinada a su aplicación en el ámbito hospitalario. El cateterismo intermitente limpio fue introducido por Jacques Lapides en 1972, quien describió un método para realizar el procedimiento utilizando una técnica limpia y postuló que la reutilización de catéteres no estériles pero limpios no aumentan el riesgo de infecciones urinarias. En consecuencia, el uso del mismo catéter para múltiples cateterismos, a estos se los había llamado catéteres de uso múltiple, se convirtió en una práctica común. Sin embargo, como sugiere la revisión de la literatura, la limpieza del catéter entre cateterismos no tiene una base en la investigación basada en la evidencia y no se han desarrollado métodos de limpieza estandarizados.
Durante muchos años la reutilización de catéteres fue la norma, principalmente debido a problemas de reembolso. En la actualidad no se recomienda la reutilización. Por otra parte, se indica el cateterismo intermitente aséptico con el uso de guantes, un kit de catéter recubierto o sin recubrimiento y la técnica de no tocar, que también es de uso hospitalario. El documento de consenso de la Sociedad Colombiana de Urología para el uso de cateterismo intermitente en Colombia y la revisión de los artículos de Turi y Curse determinan como complicaciones la bacteriuria. Esta se estima en 1 a 3% y en 3 semanas puede alcanzar hasta el 50%. La orquiepididimitis de 3 a 12% a corto plazo, la uretritis de 1 a 18% y la prostatitis de 18 a 31%. Como podemos observar, estos porcentajes son bajos con relación al cateterismo permanente o suprapúbico. Las guías no recomiendan la profilaxis antibiótica, pero sí identifican que hay factores desencadenantes para la infección, como ser la educación insuficiente del paciente sobre la técnica o el conocimiento de la técnica para el cateterismo, el riesgo inherente en su condición neurológica del paciente, y recomiendan la frecuencia media de 4 a 6 veces para el cateterismo que permita vaciar un volumen vesical de 400 a 500 ml a través de un catéter de 12 a 16 French que debe ser adecuadamente lubricado y en lo posible que este sea hidrofílico. Para su seguimiento se plantean los estudios de ecografía con evaluación del volumen postmiccional y los estudios urodinámicos. También recomiendan que estos elementos deben ser plasmados en un protocolo consensuado. En este sentido, Le Breton hace una revisión para la educación terapéutica y el autocateterismo intermitente a través de un programa educacional mediante estudios clínicos prospectivos y alguna revisión de la literatura con poblaciones no significativas. Como podemos observar, el número de pacientes en cada estudio es muy poco. Hay aplicación de cuestionarios cuyos resultados concluyen en que la educación del paciente sobre la anatomía, el lavado de manos y la limpieza del área genital o del estoma debe tener un procedimiento estructurado para evaluar la capacidad de comprender, aceptar y realizar la técnica del autocateterismo intermitente. Uno de los planteles muy importantes en el apoyo en este procedimiento son las enfermeras, y ellas han elaborado las mejores prácticas para el cateterismo limpio intermitente con un protocolo estricto para su uso, donde es necesario evaluar los problemas psicológicos, la motivación, aceptación y madurez por parte del paciente, los problemas sociales, laborales, económicos que vayan a facilitar los catéteres. En Estados Unidos, en algunas aseguradoras actualmente extienden previa autorización entre 120 a 200 catéteres al mes para disminuir las infecciones. Y por otro lado, también es importante la disponibilidad de apoyo familiar para la motivación del paciente. En muchos casos, el abandono de este procedimiento radica en las características propias del paciente. Para esto, Binet Lacoste ha elaborado el cuestionario de dificultad del cateterismo intermitente como una nueva herramienta para la evaluación de dificultad en el paciente con autocateterismo limpio intermitente. A través de preguntas se evalúa el dolor durante el cateterismo y la posibilidad para utilizar analgesia específica en este momento del procedimiento. La sensación de bloqueo o dificultad al insertar el catéter, recomendando la rectificación del pene y mejorando la lubricación. Se debe evaluar la espasticidad y los escalofríos, capacitando al paciente a reconocer los signos de alarma para la disreflexia autonómica, la identificación del sangrado y el uso adecuado de la lubricación en el mejor de los casos, que esta lubricación sea de uso único. El escape de orina entre los cateterismos, el uso de ecografía es importante para identificar el residuo postmiccional y determinar el número de cateterismos que se vaya a realizar en ese paciente.
Si tiene dolor residual posterior al cateterismo, son elementos que permiten adoptar una conducta empática con el paciente. Y por último, nos referimos a la profilaxis no antibiótica. Aunque no hay evidencia científica con respecto al impacto en el cateterismo intermitente, podemos plantear el uso del cranberry, aunque esta no hay una recomendación sobre la dosis definitiva. En esta revisión sugiere que los arándanos tienen un efecto preventivo y de protección en comparación con el placebo, con el agua, hipurato de metenamina y los lactobacilos, aunque el beneficio es muy pequeño para acidificar la orina y disminuir la infección. El uso de probióticos para estimular el sistema inmune se concluyeron en 2 estudios, donde los metaanálisis anteriores con un universo de 146 pacientes, pero no se demostró ningún efecto ventajoso relevante para los lactobacilos. El uso de vacunas o cepas liofilizadas en el OM89S no se demuestra hallazgos significativos. Esto podría deberse a que utilizaron un proceso de fabricación diferente al de los estudios anteriores, así como una alta proporción de violaciones en el protocolo. Para Urovac y Urovaxon se han incluido 3 estudios en los metaanálisis que sugirieron un beneficio, aunque los datos se basan en un pequeño número de pacientes con una población o un universo de 220. El SPEC 4B hubo un ensayo multicéntrico de fase 1B sobre una vacuna bioconjugada que contiene los antígenos O de 4 serotipos de Escherichia coli. La vacuna mostró una tolerabilidad y logró una buena respuesta de anticuerpos, y a partir de eso se ha iniciado el ensayo de fase 2. En el uso de estrógenos hay un estudio multicéntrico que sugiere beneficios del estriol vaginal para la prevención de infecciones, aunque las estimaciones puntuales variaron sustancialmente. El universo utilizado fue de 201 pacientes. Estas son alternativas que están a consideración de este simposio. Nosotros como tarea tenemos el elaborar el protocolo consensuado adaptado a nuestra condición socioeconómica a nivel latinoamericano y difundirlo para su aplicación multidisciplinaria. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En esta tarde vamos a hablar sobre el cateterismo intermitente en el paciente dependiente de cuidador. ¿Cuál es la mejor decisión? Los pacientes con vejiga neurogénica presentan diferentes patrones de comportamiento en su vejiga. En la presentación de hoy vamos a tomar en cuenta a los pacientes con lesiones suprapontinas y espinales infrapontinas, pero a raíz de C7, es decir, que limitan su movilidad de los miembros superiores. En las lesiones medulares completas, el comportamiento de la vejiga usualmente es el de una hiperactividad neurógena con una disinergia del esfínter, por lo que el vaciado se dificulta. Los pacientes usualmente utilizan el cateterismo intermitente, que pese a que tiene un nivel de evidencia bajo según las guías, tiene un grado de recomendación fuerte desde que fue instaurado por Lapides. Pero pese a que tiene esta recomendación tan fuerte, hay a veces que no mantienen una continuidad. En especial los pacientes con lesiones medulares completas, tetraplegia y también mujeres, o aunque tengan un cuidador, a veces el cateterismo no es realizado de la manera adecuada. ¿Y qué es lo que sucede? Llega una disreflexia autonómica que puede llegar a estos desenlaces fatales como esta hemorragia cerebral que le costó la vida al paciente. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué es lo que se puede pensar? Entonces, tenemos un paciente de 35 años con un trauma raquimedular en C4 con una escala de Asia A. Tenemos las diferentes opciones, un cateterismo realizado por otros, colector externo, esfinterotomía, conducto, pañales, un catéter permanente.
En este caso, el paciente no tiene familiares. ¿Qué opción le podemos ofrecer? El colector externo más una esfinterotomía. En este caso, la esfinterotomía se la puede realizar con la técnica a las 12 para poder utilizar unos colectores externos. La técnica descrita es el corte de la incisión a las 12, incluso puede realizarse un corte en el cuello vesical con el propósito de que haya un vaciamiento de la vejiga constante. Como hay una presión por la hiperactividad, la vejiga va a estar vaciándose y el colector es el que va a recoger la orina. Pero pese a esto, hay muchos pacientes que presentan de igual manera infección de vías urinarias, retención o daño renal. O peor aún, con malas colocaciones en el colector, pueden llegar a estas lesiones en la piel. En este estudio del Neurology and Neurodynamics, tenemos que hicieron un seguimiento largo desde 1984 hasta el 2000. Lamentablemente tienen solo 37 pacientes, pero ¿qué es lo que se pudo observar con la esfinterotomía? ¿Por qué nuevamente los pacientes presentan infección? Usualmente es por la presión del detrusor. Hay un cambio que al inicio tiene una hiperactividad y finalmente puede llegar a tener una reflexia en la vejiga, por lo que los pacientes pueden necesitar otro tratamiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué otro tratamiento tenemos para ofrecerles? Cateterismo por otros, ya mencionamos que no tenían este familiar. Nos sobra el conducto, los pañales o un catéter permanente. Tenemos el mismo caso, pero ahora es femenino. Si fuera femenino no podemos ofrecerle una esfinterotomía. Entonces una opción es el catéter permanente. Usualmente el catéter que utilizan debería ser una sonda suprapúbica, pero la que más se utiliza es una sonda transuretral. ¿Por qué? Por su fácil uso, el cambio mensual, raras pérdidas, protege los riñones, pero tiene sus contras, que es un cuerpo extraño, produce infecciones de vías urinarias, hematuria, litiasis, tumores según algunos estudios, y la parte que más molesta a los pacientes usualmente es el olor a orina y una funda que tienen que llevarla 24 horas, 7 días a la semana. El nivel de evidencia y las recomendaciones de las guías es un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación fuerte para que evitar los catéteres cuando sea posible. No solo por las complicaciones ya dichas, sino también por estas que son las más extremas, en las que hay unas lesiones tanto de la uretra, el glande en los pacientes varones y en las mujeres por la necrosis que puede causarse en el cuello vesical por el globo de la sonda Foley. Llega una necrosis que daña el cuello y puede causar incontinencia urinaria severa, maceración de la piel, también una dermatitis asociada a la incontinencia que puede ayudar y favorece la formación de úlceras de cúbito y finalmente en casos más extremos osteomelitis. En estos pacientes, ¿qué hacemos? Tenemos el cuello, el tracto urinario inferior destruido, se puede realizar el cierre del cuello vesical, puede utilizarse diferentes abordajes, ya sea un abordaje solo transvaginal en las mujeres o puede ser un abdominal. Este cierre de cuello puede estar combinado con un tipo de conducto o con una sonda suprapúbica. El conducto de preferencia son unos conductos cateterizables con derivaciones cutáneas continentes. Como mencionamos, en las guías lo refieren que se puede utilizar en pacientes con limitada función motora, como es la apendicovesicostomía de Mitrofánov. Si no tuviéramos un apéndice satisfactoria, puede utilizarse un segmento ilial con la técnica de Young, Monti o Casale. En esta revisión sistemática se llega a la conclusión que son un tratamiento efectivo en pacientes neurológicos en los que no puede realizarse el autocateterismo por la uretra. También tenemos en este estudio en el que específicamente dan seguimiento al Mitrofánov, es un estudio francés en el que tiene un seguimiento largo desde 1997 al 2015 que demuestra una buena respuesta a largo plazo pese a que requieren nuevas intervenciones quirúrgicas y los pacientes, es importante también, estos se encuentran satisfechos con la manera en la que pueden vaciar sus vejiga a través del Mitrofánov. Tenemos las últimas opciones, como es una derivación urinaria incontinente en pacientes con incontinencia severa, encamados, en quien tienen un alto riesgo de daño del tracto urinario inferior o que ya no tienen otra terapia más. Se puede realizar una iliovesicostomía o conductos ileales, pero el problema es que la tasa de complicaciones es bastante alta. En este estudio del 2020 de la clínica Mayo, me parece interesante mencionar, aquí comparan diferentes métodos de vaciado en vejigas neurogénicas
tiene un seguimiento bastante largo de entre 1986 y el 2018, pero nuevamente la ileobiopsicostomía tiene un incremento de urosepsis importante y tratamientos quirúrgicos posteriores, ya sea por formación de litos, por estenosis o incluso por lesiones vesicales. Ahora, esto es lo que nos dicen las guías. ¿Qué hacemos en nuestra realidad, en la realidad latinoamericana? Esto es un paciente que vive en un entorno en el que puede tener un seguro social, un seguro privado, tiene su trabajo, vive en la ciudad, pueden ayudarle a realizar el cateterismo. Él incluso es un corredor de autos, no tiene problemas con su manejo vesical. Pero tenemos el otro extremo, las pacientes, en especial las femeninas, que viven en la zona rural. ¿Por qué menciono las femeninas? Porque pese a que esta paciente tal vez se ve que tiene sus manos, está funcionando bien, pero puede tener una diabetes y tener una vejiga hipoactiva que requiere un cateterismo. Esta paciente no permite ni que el médico le realice una revisión ginecológica, peor aún que su hija le haga un cateterismo. ¿Qué podemos hacer frente a estas realidades? Tenemos que fijarnos también en la calidad de vida. Un pequeño estudio realizado aquí en el país, en una ciudad más pequeña, nos demostró que la mayoría de pacientes con lesiones de la columna cervical, lumbar, dorsal, de la columna espinal en sí, utilizaban por lo general la gran mayoría catéter permanente, y el cateterismo estaba limitado solo un 20% de ellos. Y la parte que usualmente nos olvidamos es valorar la calidad de vida de los pacientes, de las cuales solo le categorizaron como bueno un 48%, es decir, menos del 50%. El resto significa que no tienen una calidad de vida adecuada. El manejo de cateterismo es muy bajo. ¿Por qué? Por falta de proveedor o la dificultad para realizar el mismo. Entonces, es importante valorar también nuestra realidad. Las conclusiones, siguiendo las guías, es que el método de drenaje debe ser individualizado, según la función motora, las limitaciones anatómicas, en este caso si es un paciente obeso o es una paciente mujer, las características vesicales, según la compliance, la capacidad vesical, complicaciones urológicas previas y, como mencionaba, la calidad de vida. Es importante valorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué podemos ofrecerle que le lleve a tener una mejor calidad de vida? Es importante, después de esta revisión, ver las recomendaciones, como es organizar programas de educación y protocolos para el manejo adecuado en pacientes con disfunción vesical secundaria a lesiones neurológicas, incentivar a las instituciones para realizar mayor seguimiento a los pacientes con disfunción vesical y guías clínicas de tratamiento en Latinoamérica. En general, mundialmente, hay estudios muy heterogéneos, hay muestras muy pequeñas que no tienen un gran poder ni una significancia estadística mayor, lo que nos lleva a tener todos estos diferentes manejos. Entonces es importante que nos unamos para tratar de realizar unas guías solas que nos permitan tener un mejor manejo con nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola mis queridos amigos de ALAP, para mí es un gusto tremendo compartir con ustedes en este simposio. Me corresponde hablar sobre el uso de la sonda permanente y cuándo debemos considerar esta válida. Desde hace muchos años el ser humano ha buscado la manera o ha necesitado drenar la vejiga y ha utilizado diversos materiales rígidos, poco amigables, posteriormente maleables. Después, la tecnología nos ha llevado al uso de materiales mucho mejor tolerados y el desarrollo de sondas o catéteres con balones de autorretención hasta la sonda de silicona tan conocida y tan utilizada hoy en día como uno de los materiales mejor tolerados en el tracto urinario. Se han cambiado algunas cosas, estos catéteres se han impregnado con aleaciones de plata, antimicrobianos, se han hecho hidrofílicas para ser mejor toleradas. Y hoy por hoy sondas inteligentes que son capaces
de detectar los cambios en la acidez urinaria, cambios en la concentración de partículas para evitar la formación de los biofilms. Pero ¿cuándo debemos drenar una vejiga? En general, cuando un paciente no logra el vaciamiento vesical espontáneo y completo. Cuando hay un volumen residual mayor a 150 mililitros, ya debemos pensar que este paciente requiere ayuda para el vaciamiento vesical y podemos hacerlo por diversas vías. Ya mis colegas que me precedieron hablaron de los innegables beneficios del cateterismo intermitente, del cual, por cierto, soy gran defensora. Pero también considero que en oportunidades tenemos que utilizar una sonda permanente. ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Cuándo le vamos a dar el sí a una sonda permanente? Cuando un paciente que requiere drenaje vesical no tiene la posibilidad de autocateterizarse por algún impedimento como una limitación cognitiva, visual, manual, cuando no hay un cuidador o un familiar que podamos entrenar para cumplir el cateterismo intermitente, o cuando las alteraciones anatómicas y funcionales limitantes son bien severas y no nos permiten acceder a la vía urinaria baja de manera natural y necesitamos incluso pensar en un drenaje superficial. Fíjense que las sondas se siguen vendiendo por millones cada año. Solo en Estados Unidos se colocan cerca de 30 millones de sondas cada año. Y en el Reino Unido, el 22% de los pacientes en sonda permanente, 50% de ellos están en hogares de cuidado diario. Todos hemos tenido escenarios en los que el paciente tiene una retención crónica, no puede autocateterizarse o no tiene quien lo haga, está inmovilizado por alguna fractura, por alguna complicación anatómica o es un paciente neurológico. Necesitamos un control de la diuresis de este paciente o una vigilancia confiable, o tenemos un caso en el que quisiéramos facilitar el cuidado del paciente, sobre todo cuando tenemos pacientes oncológicos en estadio terminal. Pero hay que hacer una advertencia en cuanto a la frecuencia de la colocación y los recambios de la sonda y el tiempo de uso. El sistema de salud canadiense hizo una autoevaluación de sus políticas con respecto a la colocación de sondas en pacientes hospitalizados y casi el 50% de los pacientes hospitalizados recibieron una sonda sin necesitarla. De hecho, son los dispositivos médicos más frecuentemente utilizados, pero sabemos que el 80% de las infecciones nosocomiales se asocian al uso de la sonda vesical. Y la mayoría, por no decir el 100% de los pacientes con sondas prolongadas están colonizados por bacterias. Esto tiene una repercusión importante en el tema costos y además el daño por el uso de las sondas ha costado incluso la muerte en algunos pacientes. ¿Qué pasa cuando colocamos una sonda y estamos transgrediendo la vía natural? Estamos limitando los mecanismos de defensa natural, estamos creando un puente para la colonización bacteriana, tanto de la zona perimeatal como de la zona exterior, y podemos inadvertidamente pasar bacterias hacia el interior de la vejiga. En el interior de la vejiga, estas bacterias van a comenzar a pegarse a la mucosa del urotelio, tienen proteínas, fimbrias, pili que les favorecen o les facilitan este proceso, y estas bacterias van a comunicarse entre sí, van a agregarse, van a crecer y van a nutrirse de los componentes del tracto urinario, de los componentes del ambiente urinario, van a empezar a producir una serie de sustancias, unos polisacáridos. Estos polisacáridos conforman parte de una matriz extracelular de exopolisacáridos que van a cubrirlas como una especie de manto protector y se conforma el biofilm. El biofilm es como una comunidad bacteriana protegida dentro de la vejiga, incluso protegida de los antibióticos. Esto es un círculo vicioso que se repite una y otra vez, y no solo dentro del tracto urinario, sino también sobre la superficie de los dispositivos que colocamos y en el interior, en la luz de estos dispositivos. En la gráfica ven una sonda cortada al transverso, donde hay una obstrucción por incrustaciones de cálculos de estruvita, que son producto del depósito de cristales de fosfato, amonio y magnesio por los cambios en el pH en relación a la producción de ureasa por parte de las bacterias. Todas estas alteraciones de
colonización bacteriana, infecciones, sepsis, la formación de cálculos, el daño vesical por obstrucción de la sonda, la hematuria por trauma uretral o incluso hematuria por las lesiones que ocurren dentro de la mucosa vesical por sonda permanente, son una lista de los problemas que están involucrados y a los cuales se le acusa a la sonda permanente. Conociendo esto, también sabemos que hay estrategias que podemos utilizar para minimizar este riesgo y para evitarlo hasta cierto punto. Y hemos pasado por el uso de antibióticos en diversos esquemas, por vía oral, por vía parenteral, incluso instilaciones o lavados con antibióticos que a la larga no han resultado ser del todo convencedores. El uso de antibióticos profilácticos tiene el riesgo de poder crear cierta presión para resistencia de las bacterias a los antimicrobianos, que es un gran tema hoy en día. Hay antimicrobianos y productos derivados de las plantas que pueden utilizarse para combatir las bacterias, bacteriófagos. Más recientemente, la modificación del material de la sonda, de la cobertura de la sonda, el uso de las nanopartículas para mejorar los índices de agregación o minimizar los índices de agregación de partículas y la adherencia de las bacterias. Todo esto lo hemos utilizado y de alguna manera se ha medido también el impacto de esto en las políticas del uso de la sonda. Las diferentes revistas médicas han sido la plataforma en donde este tema se ha discutido y además se ha presentado. El Cochrane tiene varias revisiones en la literatura escritas en su biblioteca desde hace muchísimos años con respecto al uso de sondas permanentes y con respecto al cateterismo intermitente. Fíjense que esta es una publicación de una versión corta de una revisión del Cochrane en donde se compararon estrategias de diversas sondas y diversos materiales en cuanto al riesgo para desarrollar o no infecciones urinarias relacionadas con estas sondas. Se revisaron más de 30.000 pacientes en 23 trabajos diversos y fíjense que las aleaciones de plata en las sondas tenían una menor incidencia de infecciones urinarias en los pacientes con sonda permanente por corto plazo. Sin embargo, aquí el problema era la relación costo-beneficio, toda vez que estas sondas son más costosas que las sondas tradicionales. El uso de antibióticos per se no demostró tener un impacto significativo en la minimización de las infecciones urinarias en el corto plazo. En el largo plazo pudiera tener un valor siempre y cuando se individualicen los pacientes, toda vez que aumenta el riesgo de resistencia a los antibióticos. En cuanto a los materiales, las sondas de silicona demostraron que tienen una menor incidencia de trauma uretral, por lo tanto son mejor toleradas por el paciente en el corto plazo y aún en el largo plazo. Y esto pudiera tener una implicación importante al reducirse la posibilidad de trauma uretral, y sabemos que la silicona tiene menor índice de filtración, ser una sonda más amigable y para minimizar los riesgos de infección en el largo plazo. Fíjense que aquí hay un trabajo en donde se comparan los beneficios o el uso de las sondas a largo plazo, tanto por abordaje suprapúbico como por abordaje uretral, y se compararon las complicaciones, las tasas de satisfacción del paciente, incluso se compararon con algunos pacientes en cateterismo intermitente de manera prolongada, y la repercusión sobre la calidad de vida. Entonces, en cuanto a las complicaciones, en realidad no había una diferencia importante en el impacto sobre la incidencia en infecciones urinarias, el riesgo de reflujo luego de la obstrucción de la sonda, tanto por vía suprapúbica como por vía uretral, versus la aparición de litiasis vesical y o renal. Había algunas complicaciones inherentes a la localización de la sonda, como por ejemplo en el caso de las uretrales, daños a la uretra y al cuello vesical, o lesiones en la piel y escape de orina uretral en el caso de las sondas suprapúbicas. Cuando miramos el índice de satisfacción en cuanto a los pacientes satisfechos con el sistema de drenaje, el 52% de los pacientes con catéter o sonda suprapúbica estaban satisfechos versus un 37% de los pacientes, en este caso comparados con cateterismo intermitente. Y en el rango opuesto, en el lado de los pacientes no satisfechos con su sistema de drenaje, solo 11% de los pacientes
con catéter suprapúbico se mostraron no satisfechos versus un 32% de pacientes en cateterismo intermitente. Ahora, un dato importante es que todos los pacientes con sonda permanente, bien sea suprapúbica o por vía uretral, refirieron sentir alteración importante en su imagen corporal con repercusión sobre su función sexual. Y esto no se evidenció naturalmente en los pacientes en cateterismo. Todos los pacientes en los diversos trabajos revisados se mostraron no preparados para el manejo y el cuidado de su sonda a largo plazo y demandaron más información de sus cuidadores de salud o de los médicos. En la última revisión del Cochrane con respecto a las políticas de reemplazo o de cambio de las sondas a largo plazo, en cuanto a las estrategias para minimizar los riesgos de infecciones, el uso de jabones antisépticos para el aseo del meato versus el uso de solución fisiológica no parecía tener un impacto significativo en la reducción de la tasa de infecciones, de manera que se consideró que era igual utilizar solución fisiológica versus jabón antiséptico, siempre y cuando se colocase la sonda tomando en cuenta todas las medidas de esterilidad en cuanto a sondas nuevas, guantes, etc. El uso o la realización de cultivos entre los recambios no demostró tener tampoco ningún impacto versus ningún cultivo entre recambios. Lo que sí parecía importante era el uso de antibiótico profiláctico en los pacientes con historia de infecciones urinarias recurrentes sintomáticas, en los casos que tenían sondas permanentes, o en los pacientes que tenían documentada una infección urinaria previa, y también en los pacientes que habían sido objeto de trauma uretral durante el recambio de la sonda, siendo la salvedad que las tasas de resistencia al antibiótico podían aumentar en estos casos. Hay una tendencia a favor del recambio programado de la sonda para minimizar las infecciones urinarias, así que esto es una práctica adecuada. ¿Con qué nos quedamos al final? Nos quedamos con un paciente que requiere un drenaje vesical a corto o mediano plazo, a largo plazo, y que no está en capacidad, por alguna razón, de realizarse el cateterismo intermitente. Este paciente que vamos a tener en mente, lo vamos a abordar por vía uretral o por vía suprapúbica, y hay algunas de las recomendaciones que debemos hacer para minimizar la incidencia de las complicaciones. Debemos considerar la periodicidad de los recambios. Hacer esto minimiza el riesgo de obstrucción de la sonda y el riesgo de infección. También debemos tener en cuenta el tipo de catéter, utilizar catéteres con mínimo impacto sobre el tracto urogenital, catéteres con mínima fricción, hoy en día los catéteres hidrofílicos, y de ser posible la sonda más delgada posible. El uso de antibióticos y bacteriófagos para minimizar las infecciones está en entredicho. Algunos antibióticos deben utilizarse con precaución para evitar la resistencia bacteriana. Es muy importante individualizar cada uno de los pacientes. En general se recomienda el aumento en la ingesta de líquidos, por lo menos a 2 litros de líquido al día, para evitar que estos cristales precipiten y formen los cálculos o las incrustaciones dentro de la sonda. En oportunidades se puede agregar citrato. Es muy importante el aseo de la sonda alrededor del meato y la protección de la piel en el caso de los abordajes suprapúbicos. La vigilancia de las obstrucciones de la sonda es otra de las recomendaciones que se hace, y el cuidado del cambio de la bolsa colectora, de la posición de la bolsa colectora, que siempre debe estar a un nivel por debajo de la región púbica del paciente, de tal manera que se minimice el reflujo de la orina. Lo importante es que debemos tomar la decisión en conjunto con el paciente, con información adecuada, y la otra cosa importante es que siempre que decidamos colocar una sonda permanente, este paciente debe estar en un plan de control reglado, cercano, y no quedar al abandono. Con esto concluyo mi intervención. Estoy de verdad muy satisfecha por haber participado. Les dejo un gran abrazo, un gran saludo a todos mis colegas, a todos mis amigos y a todas aquellas personas que tienen a bien participar en este seminario. Hasta una próxima oportunidad.